Muy bienvenidos una vez más a una reunión y una transmisión de nuestro programa Conversando en la Escuela Sabática. Agradecido obviamente por la recepción que ha ido poco a poco aumentando en nuestro canal y ahora para poder estudiar la lección ya número 9, una ciudad llamada Confusión, para el 27 de mayo de este año 2023. Así que una vez más damos la bienvenida también a nuestros panelistas, amigos, que nos acompañan, en este caso Luciano Vergara. ¿Cómo te encuentras, amigo? Muy bien, Daniel, con muchas ganas de poder compartir esta nueva lección. Realmente este tema es muy importante y creo que va a ser de alto provecho para todos nosotros. Amén, muchas gracias, sí, de todas maneras. Y también nos acompaña José Miguel Alarcón, también nuestro teólogo de apoyo, que nos ayuda también a comprender gran parte de estos estudios. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy bien, Daniel, siempre con el deseo de poder compartir junto a ustedes, ¿no? Los puntos cardinales de la lección de esta semana. Así que ansioso y bueno, con el mejor deseo de poder colaborar también en la comprensión de este estudio. Amén, muchas gracias. José Miguel, te voy a pedir si tú puedes tener el privilegio de la oración inicial. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos la ocasión de poder compartir los puntos importantes, Señor, y desafiantes también para nosotros, para tu pueblo, de la lección de esta semana. Que tu Santo Espíritu nos lleve a toda verdad, a toda comprensión y también nos pueda motivar, Señor, a tomar decisiones de preparación para el tiempo en que estamos viviendo. Quédate con nosotros y con la asistencia de tus santos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, la lección de esta semana es bastante interesante porque comenzamos a revisar algunos aspectos de otro personaje que se integra en el cuadro profético. Un personaje con un nombre bastante particular, Babilonia. Nos lleva a revisar y a encontrarnos con esa Babilonia histórica que todos reconocemos, en la cual vivió incluso el mismo profeta Daniel, y que fue un poder que viene incluso desde antes todavía, desde la antigüedad, cuando ya los pueblos se dividieron en esta torre. Todos conocemos y reconocemos como un momento crucial y clave dentro de la historia de la humanidad. En Apocalipsis, la antigua ciudad de Babilonia toma otro cariz. Aquí surge teológicamente lo que se denomina el antitipo, concepto teológico que nos lleva a ver cómo ciertos elementos de esa Babilonia histórica se repiten o se replican en una Babilonia escatológica, donde hay ciertos elementos que se van intensificando y que tienen, por supuesto, un mensaje importante que entregarnos nosotros desde el punto de vista espiritual. Hay una cita en el conflicto de los siglos, la página 378, donde la hermana Juez describe esta relación entre estas dos Babilonias, entre estos dos sistemas religiosos. Dice, en el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice, caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Apocalipsis 14:8. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata. Hay una clara introducción que nos ayuda a poder entender y adentrarnos en estos conceptos. Y me gustaría partir con José Miguel, que nos pueda dar un marco más profundo de esta relación entre estas dos Babilonias, entre esta, como habíamos dicho, esta relación tipológica entre el tipo y el antitipo, y de qué manera se va intensificando en el fin, en esta Babilonia escatológica, esta figura, digamos, con sus características como sistema religioso para nosotros. Bueno, el tema de la relación tipológica, ¿no? Una terminología, bueno, valga la redundancia teológica, tiene que ver justamente con relaciones de lugares, acontecimientos, personajes que están ubicados en el Antiguo Testamento y que el Señor en su sabiduría también y proféticamente le da una categoría especial y los vuelve a utilizar en el desarrollo en el Nuevo Testamento y particularmente yendo ya de manera crucial al punto, digamos, del tiempo del fin. Entonces, en este caso de Babilonia, estamos hablando, es una ciudad, un lugar histórico que está en el Antiguo Testamento. Ahí uno puede, bueno, hay pasajes de Jeremías 50, 51, otros lugares donde obviamente está asociado
Y hay una profecía con respecto donde ya empezamos a ver una especie de indicador tipológico, ¿no? El Señor ya va indicando, ya a través de la profecía, que caso de Babilonia y con su elemento más pristino, más arcaico, que sería Babel, en Génesis capítulo 11, va tomando los elementos históricos propios, ¿no? Que está asociado con lo que es apostasía, y obviamente esos elementos el Señor los retoma, y ahora en el libro Apocalipsis pasa a tener, digamos, una connotación ya más amplia, porque a medida que va pasando el tiempo, obviamente eso más local, más particular, va abstrayéndose hasta llegar a un punto culmine, y sobre todo con relación al tiempo del fin, después del año 1844, empieza una intensificación, digamos, ya no solamente una Babilonia local, porque ya Babilonia no existe perfectamente tal, sino ahora los elementos propios de apostasía, los componentes que están asociados pasan a cobrar, digamos, una relevancia ya a escala mayor, y se relaciona ya con la apostasía del tiempo del fin, ¿no? La apostasía que siempre proviene justamente de una iglesia. Ahora, ¿cuál es esa iglesia? Bueno, ahí dentro de la profecía claramente está hablando de lo que tiene que ver con lo que es la iglesia romana, y obviamente con todos aquellos que siguen ese modelo. Interesante porque, claro, cuando uno ve esta ilustración, esta imagen, una mujer es un símbolo bastante claro de una iglesia, pero toma un cariz especial en relación a la influencia que tiene sobre reyes, sobre gobernantes y finalmente sobre todo el mundo, en la medida que se utiliza esta palabra de que los reyes de la tierra han fornicado con ella. La palabra fornicación tiene una connotación bastante particular. ¿Qué podrías comentar ahí en ese sentido, Luciano, también? Bueno, con respecto al tema de la fornicación, uno ve ciertos elementos, como decía José Miguel, que tiene que ver con la tipología de Babilonia, tanto histórica como apocalíptica, para poder hacer esa identificación de cómo se ha ido desarrollando en el tiempo, tanto históricamente como para los últimos tiempos. Por lo menos podemos encontrar tres características de las actividades de la Babilonia, y que es transversal tanto en la historia como en lo que se profetiza. Estas tres características son que persigue al pueblo de Dios, la idolatría y la blasfemia. Primero, que persigue al pueblo de Dios, nosotros lo vemos, por ejemplo, descrito en la palabra de Dios a través de Daniel capítulo 1, versículo 1 en adelante, cuando se hace esta invasión de parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, cuando la sitió. Y hay una persecución del pueblo de Dios así que se dio en ese momento, y que después se contrasta en los últimos tiempos, por ejemplo, cuando sale en Apocalipsis capítulo 17, versículo 6, cuando la mujer se embriaga con la sangre de los santos, y hace referencia justamente a la Babilonia, consumada, pero ahora a un nivel, digamos, universal. La segunda es la idolatría. Cuando nosotros vemos en Nabucodonosor, cuando levanta la estatua, ¿cierto? Y hace un llamado para que sea adorada esta imagen, y que hay un principio espiritual que hay atrás de ello, de esta idolatría, que tiene que ver justamente con establecer el orgullo o la posición del hombre como quien merece recibir la atención y la adoración. Y, ¿no es cierto?, su cumplimiento apocalíptico con la imagen que se levanta, ¿cierto? En Apocalipsis varios capítulos se hace una presentación, luego en el versículo 2, cuando habla que ha fornicado con los reyes de la tierra para este propósito. Y finalmente la blasfemia contra Dios, cuando Babilonia, en los tiempos de Daniel, y se hace esto mención en Daniel capítulo 5, se hace uso de los utensilios de la casa de Dios, hace, ¿no es cierto?, una afrenta con respecto a lo que es lo sagrado. Ahora vemos ese cumplimiento de mayor alcance en los últimos tiempos, por ejemplo, en el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 17, cuando dice que vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Y aquí nosotros tenemos que entrar justamente a la pregunta que hacía Daniel. ¿En qué consiste justamente esas fornicaciones? Lo cual se embriaga, ¿no es cierto?, las naciones, que a través de este vino adulterado, ¿cierto? Y que es una mala falsificación del vino del nuevo pacto, el vino de la sana doctrina, y que, ¿no es cierto?, se presenta aquí en oportunidad al llamado y a la acusación que hace el segundo ángel. Excelente. Bueno, yo creo que convendría que tú mismo pudieras desarrollar entonces ese aspecto, en qué consiste este vino, bueno, la elección de alguna forma lo describe bastante claro como una unión ilícita, de la cual participan no solamente los reyes de la tierra, sino, como dice Apocalipsis 17:2, están incluidos los habitantes también de la tierra, que se han embriagado con el vino de su fornicación. Claro. ¿Cuál sería ese alcance, Luciano, como para poder ahí completar un poco esa idea?
Sí, claro, yo creo que lo más saludable para nuestro caso es citar los testimonios que entregan una respuesta categórica, clara, en qué consiste el vino de Babilonia, por lo cual se embriagan las naciones. Esto se encuentra en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 362, y es bastante clara la cita, que dice así, sin menoscabo que por supuesto varias veces y en otros lugares hace una mayor explicación del mismo, ¿ya? Pero aquí encontramos una cita bien escueta, digamos, en qué consiste este vino. Dice, las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como y aquí viene, inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias. Y también, ¿no es cierto?, encontramos otra cita donde dice que tanto la Babilonia como las hijas que se presentan, ¿no es cierto?, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, representa, ¿cierto?, a los protestantes que han caído justamente en estos mismos errores que se está presentando aquí. Aquí nosotros podemos hacer una identificación, errores que se presentan a través de estos vinos y que constantemente se citan en los testimonios, particularmente, por ejemplo, en el conflicto de los siglos, página 574, hace esta una doble identificación: inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Ahí uno ve justamente dos elementos como de prueba, porque son varias, pero que uno puede identificar en las escrituras cómo desde un principio se hace esta identificación de las pretensiones humanas de autosuficiencia, que son parte de los engaños más bien originales o engaños que desde un principio que se presentaron. Por ejemplo, el tema de la inmortalidad del alma, usted recordará Génesis capítulo 3, ¿cierto? Versos 4 y 5, que son los primeros engaños. Cuando leemos, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el segundo, y con esto termino, la santidad del domingo, encontramos la cita de Daniel capítulo 7, verso 25, cuando dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces aquí ya vemos, ¿no es cierto?, la escritura, como esto ya se estaba anunciando, ya se estaba cumpliendo y que obviamente se ve intensificado ya definitivamente en los últimos tiempos a través del vino de fornicación de la Babilonia. Exacto. Gracias, Luciano. Bueno, entonces en ese sentido podemos ver o apreciar un vino adulterado que está claramente identificado. O sea, no se trata en este caso entonces de algo, como podríamos decir nosotros, términos muy generales, la unión de la verdad con el error o la contaminación de la verdad, sino que hay verdades que han sido efectivamente descritas como afectadas por esta obra de engaño. Y José Miguel, me gustaría si tú puedes profundizar un poco en lo que significa esta influencia que de alguna forma la cristiandad ha tenido en las tradiciones humanas, cómo de alguna forma el enemigo ha utilizado esta estrategia de trabajar con las tradiciones humanas, con quizá la intromisión de la filosofía en el cristianismo, de tal manera que justamente este tipo de herejía, que Luciano ha descrito bastante detalladamente, se introducen obviamente dentro del pensamiento cristiano y nos afectan hasta el día de hoy. Bueno, especialmente el tema del vino de Babilonia va en contra de los mandamientos del Señor, ¿no? De la ley de Dios. Claro. Entonces acá hay un contraste claro justamente de amortiguar, obviamente, la ley de Dios y el tema de la salvación, el tema del gran conflicto, todos esos aspectos que van en contra de las pretensiones del diablo. Entonces Satanás ha ideado diversas formas de distorsionar el tema. Bueno, todo esto tiene que ver con el tema de la presencia, sin duda. Vino de Babilonia, al tener una perspectiva distinta de lo que es de la inmortalidad del alma, ¿no? El concepto muy diferente a la Biblia con respecto a lo que es el hombre y también lo que es Dios, ¿no? El mismo tema del sábado representa obviamente el tema de lo que es el gobierno de Dios, lo que implica el nombre de nuestro Señor y obviamente su santa ley, por el sábado está dentro. Y eso tiene que ver justamente con los pilares. Bueno, desde esa misma perspectiva uno puede ver por qué el Señor se preocupó desde los orígenes del levantamiento del pueblo adventista, el poder tener claros justamente los pilares, recuperar ciertas ideas de elementos que las generaciones anteriores no entendieron, y ahí aparecen entonces temas que de una u otra manera fueron ayudando a contrarrestar
estas ideas filosóficas, como tú señalabas, que se introdujeron ya después de la época del primer siglo, ¿no? Siglo segundo, tercero, y después ya todo se fue intensificando, ¿no? Ideas filosóficas que provienen del paganismo, ideas, por lo tanto, babilónicas. O sea, en este caso, la idea última del fin del tiempo de esta Babilonia, que aparece en la escritura del libro Apocalipsis, ¿no? Capítulo 14, capítulo 17, 18, no es algo nuevo, sino que el enemigo lo va utilizando justamente para ir pervertiendo el concepto de cómo nos salvamos, el concepto de cómo opera la presencia de Dios. Bueno, y de ahí que a Dios se lo colocó como algo atemporal, ajeno al tiempo, y al ser humano también su alma como algo inmortal, aspectos que fueron deteriorando justamente la relación real que Dios siempre ha querido establecer con su pueblo. Entonces, por eso es importante el tema de los pilares, porque al levantar el pueblo adventista después del año 1844, lo que hace el Señor justamente es contrarrestar esa falsa teología, ¿no? Esa falsa idea sobre Dios, y poder entonces establecer el tema de la purificación del santuario, el tema del santuario, el mensaje del primer ángel, del segundo, del tercero, el tema de la ley de Dios, el sábado, como cuarto mandamiento, y tal cual, digamos, está relacionado con el vino de Babilonia, como se menciona, ¿no? La no inmortalidad, en respuesta justamente al tema de la inmortalidad que tiene que ver justamente con un alma atemporal, espacial, fuera del espacio, fuera del tiempo, y un Dios que realmente que no puede participar en el tiempo, en el espacio, en nuestra realidad, por lo tanto no puede hablar, y si no puede hablar, ya a eso llevamos justamente que las declaraciones que encontramos en la Escritura son cuestionables y que la ley de Dios, digamos, es cambiable. Por eso claramente Daniel habla, ¿no? Que de este poder con otro término, el cuerno pequeño, que es sinónimo de Babilonia. De paso, es el lenguaje daniélico Exacto. para Babilonia, y dice que pensará en cambiar los tiempos, y de hecho lo hizo. ¿Hasta cuándo? Hasta que obviamente Dios levantó nuestro pueblo. Por eso es importante, ¿no? O sea, no solamente debemos quedarnos con el lado negativo de lo que está haciendo Babilonia, sino lo que Dios ha colocado, digamos, como neutralizador de ese vino, ¿no? De poder obviamente cambiar, sacar ese vino del pueblo de Dios y hoy aquellos que están afuera en Babilonia, poder llamarlos para que salgan, porque prontamente, digamos, aquellos que sigan consumiendo este etílico nocivo, no solamente va con respecto a la primera muerte, sino con la segunda muerte, que es la muerte definitiva. Por eso es más que el vino que uno puede conocer, ¿no? Es un etílico que nos va a llevar a la perdición eterna. Y en ese sentido, José Miguel, sería propicio también hablar, por ejemplo, de conceptos que hoy en día también se están discutiendo, como el concepto de pecado. Entiendo que ahí también la influencia de la filosofía y de las tradiciones humanas también ha imperado y se ha movido como para introducir una noción más bien filosófica, griega, del mismo concepto de pecado. ¿Es así? Sin duda, o sea, el concepto de la escritura, la ley de Dios es transgresión. O sea, el pecado, perdón, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y ese concepto de naturalizar el pecado, un aspecto, digamos, que viene de la fatalidad pagana y que después se traspasó y se contextualizó, se perfeccionó con la filosofía. Y después, obviamente, la iglesia romana perfeccionó y obviamente entró ya en una categoría aparentemente bíblica, pero los orígenes justamente del pecado original, del pecado por naturaleza, son netamente paganos y pertenecen no a Apocalipsis capítulo 12, sino es propio de Apocalipsis 17 y 18. Es el origen. Bueno, algunos no se dan cuenta, a lo mejor puede que sea duro lo que estoy diciendo, pero si uno, no tenemos tiempo para ahondar, pero si uno busca los hilos, ¿no? El hilo negro histórico, uno se va a encontrar que esa idea de que somos pecadores por naturaleza no está justamente dentro del mensaje de Dios para este tiempo, no pertenece a los pilares, y por lo tanto está dentro, digamos, del otro lado, ¿no? Del lado del vino de Babilonia. Excelente, sí, muy, muy claro. Y eso nos da una profundidad de comprensión que yo creo que hace mucha falta en nuestro pueblo, sobre todo pensando en que frecuentemente los adventistas aplicamos Apocalipsis 12:17 a nuestra iglesia, nos vemos como el remanente que cumple con esta descripción del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesucristo, pero de alguna forma no vemos lo que esto implica. Nos vemos más allá, digamos, de una observancia nominal al cuarto mandamiento, y en realidad, claro, como ustedes bien comentan, el alcance implica, digamos, una comprensión real de lo que son los pilares del adventismo, los pilares de la fe. Ahora, profundizando un poco más en este sentido, entonces, este contraste entre las dos iglesias, entre dos mujeres, mejor dicho, dos sistemas religiosos,
una iglesia pura y una iglesia impura. Vamos a ir derechamente a eso en el aspecto escatológico. ¿De qué manera también se podría ver relacionado con algo más allá que la mera profesión de fe, digamos, con algo que va más allá de la doctrina, algo que tiene que ver con nuestro carácter? ¿Podemos establecer una relación así? Me gustaría preguntar, Luciano, si tú al revisar, por ejemplo, la noción de una iglesia pura, que se viste de la justicia de Cristo, percibes algo más allá, digamos, de la pureza doctrinal, algo que implica Claro. una consecuencia con esa doctrina. Claro, es que tener una comprensión incorrecta con respecto al carácter de Dios obviamente lleva a motivaciones muy distintas que el hecho de conocerle genuinamente a Él. Tú lo estás diciendo, Daniel. De hecho, uno de las características del vino de Babilonia, una de las tantas, es que promulga el hecho de la inmortalidad del alma o el concepto del tormento eterno. Estamos diciendo nosotros cuando creemos en el tormento eterno, que Dios es cruel. Eso es lo que estamos diciendo. Digo, no hay otra forma de salvar el hecho de que si creemos en la existencia de un infierno en el cual hombres y mujeres que pecaron limitadamente en el tiempo, temporalmente, van a ser torturados durante los siglos de los siglos. Es imposible no caer en el pensamiento sincero, honesto, franco, de que Dios es un Dios cruel. Se puede hacer ciertas salvedades que algunos apologetas hablan con respecto a la necesidad de justicia en este caso, pero que sin embargo viola en forma profunda, digamos, los sentimientos y la interno con respecto a la conciencia del hombre, con respecto a de la existencia de un Dios de este tipo. Esto es aceptado lastimosamente por gran parte de la iglesia cristiana, que profesan creer en un Dios de amor, creer en el Evangelio de Jesucristo y todo, pero que sin embargo está contaminado fuertemente con este concepto que contamina todo en realidad. Qué Pero importante lo que mencionas, sí, sí, y perdóname complementar un poco la idea, no pierdas el hilo de lo que iba a decir a continuación, pero que interesante esa relación, porque hablando de lo que estaba comentando también recientemente José Miguel, el concepto de pecado. Si yo creo que soy pecador por naturaleza, que nazco pecador, ¿qué percepción arroja eso de Dios en mí? Yo vería un Dios injusto que me considera, me trata como si fuera merecedor o culpable de un delito que yo no he cometido. Y es más, si yo fuera considerado un pecador por naturaleza, estoy imposibilitado de poder hacer el bien, incluso con la ayuda y el poder, la asistencia del Espíritu Santo. Limito el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y es más, nuevamente vuelve a presentarse Dios como un Dios incapaz o un Dios injusto que no puede actuar por sobre la condición en la que yo he nacido. Y que por más que veo, digamos, donde Dios dice que y me mandata de que guarde su ley y que deje de pecar, me estaría pidiendo un imposible, lo que presenta nuevamente a un Dios como un Dios injusto, incoherente, que más bien se contradice en sus órdenes, en sus mandatos, claro. más que en un Dios que se presenta a sí mismo, digamos, como quien viene a deshacer, desarmar lo que el enemigo ha hecho. Exactamente, mira, mientras tú hablabas, Daniel, justo tenía aquí a mano una cita que refuerza lo que tú dices en The Sign of the Time. Dice lo siguiente: hay muchos que en su corazón murmuran contra Dios y dicen, heredamos la naturaleza caída de Adán y no somos responsables de nuestras imperfecciones naturales. Encuentran falla en los requisitos de Dios y se quejan de que Él exige lo que ellos no tienen poder para dar. Satanás hizo la misma queja en el cielo, pero esos pensamientos deshonran a Dios. Creo que esto, ¿no es cierto? Esta cita ya resume en gran Clarísima. parte cuáles son las implicancias de adoptar un sistema de creencias, que algunos y muchos, nos atrevemos a decir, muchos de nosotros hemos tenido conversaciones con amigos muy, muy honestos y sinceros que dicen, una cosa es la doctrina y otra cosa es mi relación con Dios. Y eso es una falsedad tremenda. Digo, la comprensión de lo que significa el carácter de Dios, lo que significa, ¿cierto?, nuestra naturaleza, va a impactar significativamente mi forma de vivir el cristianismo, porque estoy poniendo limitaciones donde no existen. Y si yo las coloco, por supuesto, Dios no puede obrar en aquello que yo pongo muralla, ¿correcto? Y entonces, en base al ejemplo, el primero con respecto a la existencia, bueno, de la inmortalidad del alma y la existencia de un infierno eterno, imita justamente la comprensión del Dios de justicia y de misericordia, se rompe completamente. Entonces, el hecho de que nosotros, por la gracia de Dios, tengamos estos, habló José Miguel, los pilares, son un marco de salvaguardia justamente para comprender adecuadamente la revelación del Señor. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Otro Poder, página 30,
no lo voy a leer ahora, pero lo invito ahí para que lo tenga a mano, Otro Poder, página 30. Se habla justamente de los pilares que Elena White habla, por lo menos de estos dos que estábamos mencionando, con respecto a la no inmortalidad del alma y la santidad del sábado, entre otros. Y termina diciendo, no puedo recordar otra cosa que sea considerada como un hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. Y no solamente esta declaración, sino otras más que siempre hace justamente ese establecimiento que estaremos bien salvaguardados, colocando bien los principios, los pilares que el Señor nos ha permitido tener para estos últimos tiempos, para tener una correcta comprensión, ¿no es cierto?, de su revelación, y que trae como consecuencia lo que tú decías, Daniel, ¿cierto?, implica en mi relación personal con Dios en definitiva. Amén, totalmente. Qué interesante que en Apocalipsis nosotros encontramos un llamado que se hace por un lado a la iglesia de la Odisea, entendiendo, ¿no es cierto?, que esta iglesia que representa el último periodo de historia, donde una iglesia aparece mayormente en una condición de tibieza espiritual y recibe este llamado a despojarse de su orgullo, despojarse de su autosuficiencia y permitir que la justicia de Cristo sea quien le vista. El mundo cristiano, por su parte, en Apocalipsis 18:4 aparece con un llamado también a salir de Babilonia, que también es un llamado en el fondo a despojarse de estas tradiciones, costumbres, filosofías, ideas que también le han llevado al mismo resultado de una comprensión distorsionada del carácter de Dios, donde el ser humano también se convierte en una persona autosuficiente, autodependiente. Pero aquí vemos, digamos, que tiene un alcance orientado a aquellos que están sinceramente quizás en sistemas religiosos equivocados, pero que oyen este llamado y se van a sumar a las filas del pueblo de Dios. Me gustaría, José Miguel, si tú puedes profundizar un poco en ese sentido, de qué manera este llamado que Dios hace a salir de Babilonia se relaciona primeramente también con un llamado a eso, a recibir la justicia de Cristo, y de qué manera el carácter o la disposición del corazón tiene mucho que ver con esto. Vemos un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Tiene que ver con una obediencia nominal, profesar una fe, o tiene que ver con algo más profundo que se da en una conexión de adoración? Ya que siempre se habla de este contexto de adoración. ¿Cómo podrías profundizar un poco más este concepto, José Miguel? Normalmente el foco hacia salir de ella, pueblo mío, ¿no? De 18, salir de Babilonia, se asocia con gente que está en otras iglesias, y eso es correcto, pero también uno puede preguntarse en estos momentos si verdaderamente hemos salido del todo de Babilonia como pueblo adventista. ¿No será de que todavía obviamente nos quedan ideologías, teologías también, ¿no? Porque muchos que se hicieron parte de nuestra iglesia han provenido de otras iglesias, ¿no? De otras teologías, de otras tradiciones eclesiásticas, otras ideologías muy distintas obviamente a la escritura. Entonces, ¿de qué manera uno también podría preguntarse eso, ¿no? ¿Habré salido del todo? ¿Qué aspectos, qué costumbres, qué conceptos de Babilonia, el vino babilónico, todavía permanecen en mí? Yo creo que sería importante también, y esto partiendo por nosotros mismos, ¿no? Partiendo por quien habla, pero también la invitación para nuestros oyentes, ¿no? Si, hay que preguntarse eso continuamente, no olvidar que estamos en un juicio investigador, donde están siendo registradas no solamente nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro lenguaje, nuestra manera de ser, todo eso está siendo registrado, ¿no? Nuestro carácter mismo está en juego. Entonces, el destino se fragua ahora, y eso es un aspecto importante, ¿no? Ahora nosotros, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, estamos determinando nuestro destino. No es que ya vengamos con el destino, eso es propio del paganismo, y está relacionado con la pregunta anterior que tú formulaste, Daniel, ¿no? Con el pecado original, eso es fatalista. No, la perspectiva de preparación, obviamente, para salir de Babilonia no es con un fatalismo. El Babilonia es fatalista. Todo lo que es fatalismo, todo lo que es determinismo, todo, digamos, que le quita responsabilidad al hombre, el ser humano, eso es propio, digamos, de la religión pagana babilónica, y que está inserto, digamos, con las nuevas formulaciones, con las nuevas filosofías, pero en el fondo, toda la teología, en el fondo, actual, por muy que se llame cristiana o cristocéntrica o centrada en la cruz de otra manera, no han salido plenamente de Babilonia. Las iglesias que se dicen cristianas tienen muchos elementos babilónicos, está la tradición babilónica. Nosotros también como pueblo adventista, yendo en un plano más espiritual y ético,
tenemos que preguntarnos, hay aspectos que a lo mejor debemos sacar de nuestra vida, partiendo, digamos, por concepciones sobre el pecado, sobre la vida espiritual, sobre Cristo, sobre la expiación, en fin, que no son bíblicas y que no nos van a ayudar justamente a estar preparados para el tiempo que estamos viviendo. No estamos en el tiempo del juicio investigador. Prontamente, ya lo hemos conversado anteriormente, en las lecciones anteriores, vamos a encontrarnos con la hora de la cosecha. Entonces, no podemos estar preparados para la cosecha si no hemos salido plenamente en todo, ética, espiritual, teológicamente, de Babilonia. Exactamente. Y qué importante estas conclusiones, porque ahí nos permiten ir, bueno, redondeando el sentido, el propósito de esta lección, en ver justamente cuál es la implicancia espiritual más profunda. De alguna forma nosotros hemos visto que hay una noción de una iglesia militante. Todavía no podemos ver la iglesia triunfante, pero la iglesia triunfante es una realidad que Dios ve y que se va a materializar cuando rescate, digamos, ya a su pueblo de este mundo. Pero de alguna forma la iglesia verdadera se puede apreciar ya en nuestro medio a través de un pueblo que guarda efectivamente los mandamientos de Dios si tiene el testimonio de Jesucristo. No es un pueblo ficticio, es un pueblo real que se hará notar en este mundo y partiendo por nuestro propio medio. Interesante la reflexión que hacía José Miguel en ese sentido para poder llevarnos a analizar y escudriñar nuestros propios corazones de qué manera también nosotros estamos enfrentando cada día, digamos, la verdad frente al error. No solamente vemos una Babilonia hacia afuera, ¿no es cierto?, donde todos los demás están equivocados y nosotros pensamos que somos los que tenemos la verdad porque nominalmente la tenemos en nuestras creencias, sino que también tenemos que ver de qué manera esta mezcla entre verdad y el error podría quizás estar dándose en nuestra propia vida cuando justificamos, por ejemplo, el pecado y tratamos de generar un sincretismo, ¿ah? Haciendo una analogía, una simbiosis entre ser justo y pecador. Entonces hay cosas que efectivamente tenemos que analizar. Bueno, para redondear, digamos, y finalizar, me gustaría tener comentarios finales que pudieras compartir, Luciano, brevemente, en no más de un minuto, como conclusión final de lo que te deja a ti esta lección de esta semana. Claro, sí, por lo menos dos cositas bien breves me gustaría compartir con ustedes. Me gustó una reflexión del folleto del día miércoles al final. Sintetiza en cierto grado lo último que compartió también José Miguel y tú, Daniel, cuando dice, debido a que ya hemos visto que Dios tiene personas fieles, en Babilonia inclusive, ¿cierto? ¿Por qué debemos tener cuidado en nuestra manera de hablar sobre el tema y por qué debemos tener cuidado de no juzgar a las personas individualmente a diferencia del sistema en sí? Nosotros tenemos que tener claro, ¿cierto?, de que la completa claridad con respecto a la denuncia que se tiene que hacer con respecto a este sistema falso y contrastándolo más bien con la verdad del Evangelio, por un lado. Pero es muy bonito saber de que Dios tiene y Dios en su momento va a llamar a personas que son muy preciosas para Él. Hoy día están en Babilonia por diferentes motivos, engaños en realidad, pero en su momento determinado el Señor va a hacer el llamado fuerte, ¿cierto?, a través de su pueblo, a través de este mensaje del cuarto ángel, ¿cierto? Yo creo que la experiencia de muchos que tienen la oportunidad preciosa de dar estudios bíblicos a personas que vienen de distintas tradiciones evangélicas y abren los ojos. Y yo tuve una experiencia muy bonita este sábado mientras estudiamos la Biblia con un estudiante y abría los ojos con respecto al tema, por ejemplo, de a quién debía uno confesar sus pecados. Y ella está acostumbrada a confesarlo con un sacerdote. Cuando ve la palabra y se da cuenta y dice que realmente esto nunca me encajaba, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, obviamente es otra la experiencia espiritual el hecho de confesar mi vida ante el único que es digno, que es Dios, y es el único que tiene una solución real. Esas son cosas que uno ve en términos preliminares de la obra preciosa que Dios está por hacer en este mundo. Y lo segundo y último, Daniel, respecto a cuidarnos de voces, digamos así, que puedan estar justamente desacreditando lo que es la sana doctrina y lo que son los pilares, como se presentamos al principio. Entre ellos, por ejemplo, el establecimiento del día sábado. De hecho, uno de los divinos babilonios justamente es atacar el sábado y colocar, ¿no es cierto?, la santidad en el día domingo. Y uno de ellos decir, por ejemplo, que no tiene trascendencia el sábado tanto en la historia o a futuro en la Tierra Nueva. Cuando en la Tierra Nueva efectivamente sí se va a guardar el sábado y es clara y categórica la palabra de Dios, pero me quedo con una cita de Consejo para la Iglesia, página 490, cuando dice: así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador.
Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren bajo el sol. De sábado en sábado, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, de todas maneras, vemos la revelación del Señor que nos indica que este monumento de reconocimiento del poder creador y poder redentor del Señor va a perdurar para siempre. Amén. Muchas gracias, Luciano. Y bueno, José Miguel, también tu impresión final, comentarios finales, ¿qué te deja esta lección también para ti? Es importante hacer las comparaciones, ¿no? Tener claro lo que implica una iglesia de la otra. Los elementos bases, bueno, claramente ya están expresados. Apocalipsis capítulo 12, la iglesia pura siempre ha estado sobre la base de la ley de Dios. Y termina, digamos, ese capítulo hablando de que el último pueblo, en la historia, el remanente final, va a guardar los mandamientos de Dios y además va a continuar con el don profético, que es otro aspecto obviamente para otro estudio, pero también lo recalco, ¿no? Y ahí está el desafío. Ahí está el desafío, porque no solamente teniendo la ley clara, sino también recibiendo el don profético, vamos a estar libres y vamos a estar conscientes de no beber el vino que el diablo nos está ofreciendo o nos está invitando a poder beber, ¿no? De esa copa indeseable. Amén. Muchas gracias a ambos por su participación también y gracias también a los oyentes en esta transmisión. Y te voy a pedir, Luciano, si tú puedes tener la oración final Amén. para poder concluir bendecida reunión. Claro, oremos. Gracias, querido y bendito Padre. Gracias por su bendita palabra y porque en ella encontramos, Señor, las preciosas advertencias que hacemos bien en estar atentos. Gracias por la oportunidad de tener esta conversación en el cual nos adentramos a estas temáticas tan particulares y especiales para nuestro pueblo. Rogamos, Dios querido, que cada día a través de su palabra vaya mostrando las necesidades que tenemos de someter nuestra vida, rendir nuestras imperfecciones. Perdone, Dios querido, si hemos sido negligentes en los compromisos que necesariamente tenemos que tomar cada día más. Rogamos su poder para que cada día vivamos la experiencia de la victoria cada día sobre el pecado. Gracias, querido y bendito Padre. Rogamos que estos comentarios, esta conversación sea de bendición para cada amigo y hermano que pueda estar escuchando. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.